Seguimos entonces en busca de la sabiduría. En este programa, de pronto para las personas que hasta ahorita están sintonizando, que de pronto acabaron de llegar, les informamos que el tema hoy que hemos tratado con Darwin es sobre la programación neurolingüística en el ser humano, en los niños, que es la genética y es el futuro del mundo, y hay que enseñarles las buenas costumbres, la buena palabra, para que ellos de igual forma sigan esas costumbres básicas y que son muy importantes para el ser humano. Darwin entonces nos explicaba ahorita la forma de cómo para no pegarle a los niños. ¿Cuál sería la verdadera forma, por ejemplo, un hijo que cometió un error? De pronto le dijo una mentira al papá o le tomó algo de la casa sin permiso. ¿Cómo se hace entonces cuando un hijo comete un error para que él cambie esa mala programación y sobre todo para que el niño entienda? Porque muchas veces se le pega a los niños, pero es que mire, ¿por qué tomó esto y no me pidió permiso y le pegaron y ya? Pero eso, ¿qué siembra en el niño? Entonces, ¿cómo se cambia eso de esa mala programación del niño y que sobre todo que lo que hizo no lo vuelva a hacer? Bueno, Sergio, recordemos, como dijimos hace un momento, es muy importante el ejemplo del padre hacia el hijo. Si es que el padre no hace lo que va a corregir, si es que lo corrige, el niño por temor pues va a aceptarlo, pero en realidad en el subconsciente del niño se va grabando de que el padre hizo o cometió cierto error. Por ejemplo, supongamos que el padre, es solo una suposición, corrigió al hijo de que no hay que dejar tiradas las cosas. Y si es que el niño, bueno, es corregido y por temor lo acepta, pero si ve que el padre hace lo contrario, es decir, no hace lo que él predica, el niño va a ir grabando en su subconsciente y más bien va a existir como una separación, no va a haber tanto afecto entre el padre y el hijo. Pero si es que el padre corrige lo que él hace, o sea, es decir, si es que él corrige de acuerdo a los errores que no se hacen, que el padre está dando el ejemplo, el niño va a captar perfectamente. Ahora, hay ciertos casos en los que sí se utilizan los castigos. Hay casos psicológicamente se ha comprobado en que los castigos son aptos para los niños, pero hay que ser sabios e inteligentes, por ejemplo, prohibiéndole ciertas cosas que le gusta al niño, retirándole ciertas cosas que le gusta al niño, e inclusive hablándole fuerte y con voz segura al niño, porque muchas de las veces los padres temen a que el niño llore, les da miedo de que el niño llore, y les podemos decir que es preferible corregir hoy y que el niño llore cuando niño, que después llore el padre, porque el niño que creció se portó mal con su padre o con su madre. Esos casos se han dado, se han visto casos en los que los padres, por consentir tanto al niño, inclusive permiten que el niño les pegue o les alce la mano, y lo toman inclusive como un chiste, y eso no está bien, porque de pronto el niño que está aprendiendo a andar le enseñaron que hay que pegarle a la mamá, y en vez de la mamá corregir al niño, el niño va y pega a la mamá y lo toman como un chiste, porque es niño, pero eso no es correcto, porque el niño, por ser niño, piensa que eso es correcto y va a criar con esa mentalidad, va a crecer con esa mentalidad de no hacerle caso al padre o a la madre, y lo que es peor, en algún momento atreverse a alzarle la mano a su padre o a su madre. Entonces hay que tener muy presente eso. Hablábamos, antes de que se me olvide el tema, estábamos hablando de los programas malsanos para los niños, y como digo, el ejemplo más que todo de los padres, porque si el padre va a corregir algo al niño, tiene que demostrarlo, y es que muchas de las veces el padre que va a corregir al niño de que no debe ver algo, el padre o la madre ven novelas, por ejemplo, y entonces ahí hay una contraindicación hacia el niño, porque el padre o la madre ve novelas y el niño está siendo prohibido de que vea cierto programa que a él le gusta. Entonces el niño no entiende por qué a él se lo prohíbe y por qué la otra persona sí lo hace. Recordemos que las novelas son una forma de perder el tiempo y de enfermarse, inclusive psicológicamente. En el sistema nervioso se va afectando mediante las discusiones de la novela, o los problemas de la novela se van grabando en el sistema nervioso de la persona. Entonces los padres también tienen que corregir esta porción. Más bien, en pocas palabras, hay que educar primero al padre. El padre primero tiene que educarse él mismo para educar a su niño, corregirse primero hacia sí mismo para corregir a sus hijos. Entonces, el padre debe tener como las bases, el carácter
fuerte, digámoslo así, en la circunstancia, o sea, demostrarle el cariño, demostrarle que lo quiere, compartir con el niño y que el niño tenga la confianza con él para que, primero que confíe y le haga caso, y lo segundo, para que él se empiece a formar ya como persona, ya después empieza la etapa de la pubertad, ya después ya empieza a hacerse ya mayor, ya cuando ya menos piense ya es una persona adulta. Pero entonces siempre lo que recomendamos a los padres, así como lo decías ahorita, es que haya una buena comunicación para que el hijo todo lo que haga, todo lo que le suceda, todo lo que esté en el entorno de él, le pueda confiar a su padre, porque lo que pasa es que hay padres que lastimosamente no saben de pronto decirle a un hijo, por ejemplo, le dicen a un hijo, bueno, si usted se mete en vicio, lo echo a la casa, y le empiezan a dar de esa forma así. El niño por temor puede de pronto en el colegio, en la universidad, enseñarle esos malos hábitos y él no le dice al papá o a los papás por el miedo a que le vayan a hacer algo. Pero si por ejemplo se le dice al niño, mire, tenga cuidado con esto que usted está en el colegio, le van a ofrecer cigarrillo, trago, cualquier cosa, confíe en mí, que yo le voy, siempre va a estar con usted. El niño va a dar la confianza y la seguridad en el papá y la mamá y siempre les va a contar lo que le está sucediendo y el niño nunca va a caer en esos graves delitos que por ejemplo son las que hoy por hoy, digamos, lastimosamente se ve mucho en la juventud. Vemos bastante desempleo, bastante jóvenes de 18, 20, 23, 25 años metidos en los vicios, y es porque en un porcentaje los papás no le dieron una buena educación, lo dejaron que hiciera lo que quisiera y ya, como dicen por ahí, se le sale las manos. Otro consejito que les damos es cuando ustedes estén reprendiendo a un niño, si el niño está llorando y ustedes lo están reprendiendo por algo, nunca lo acaricien, porque el niño en ese momento, él llora porque sabe que el papá lo va a consentir o para que lo consiente y por eso él empieza a llorar. Y cuando los niños lloran, ellos saben que por llorar ya dominan al papá. Entonces, por ejemplo, se van a ir los papás y empiezan a llorar. Y cuando se reprende el niño, ninguno, ni los papás ni los tíos, deben de alzarlo o decirle, por ejemplo, venga mi amor, no llore, porque lo que hace en el niño es peor. O sea, era mejor no haberlo regañado y dejarlo que siguiera en lo que está haciendo. Entonces, cuando se reprende a un niño, si lloró, que llore y ya. Pero siempre lo recomendable es hablarle fuerte. Incluso un científico, Luis Gustavo Morales, él enseñaba a los hijos que él crió, él no los castigaba o les hablaba de una forma fuerte, y la forma de que él los castigaba, y que ustedes también pueden tomar el ejemplo, es que por ejemplo ellos cometían algo negativo, por ejemplo le tomaron algo de la casa, de sacar un dinero, por ejemplo la cartera, y él los ponía por ejemplo a hacer cunclillas, sentadillas, lagartijas, ejercicios, y los ponía por ejemplo a hacer un ejemplo 500 cunclillas o sentadillas, y le ponía un mantra, por ejemplo, no vuelvo a robar a mi padre, un ejemplo, voy a ser juicioso, y el niño hacía las sentadillas y él estaba pendiente. Entonces el niño, consciente o inconscientemente, así no se haga las 500 sentadillas, el papá le dice, por ejemplo, hágalas bien y diga lo que le estoy diciendo. Es una buena forma y él ya está grabando en el subconsciente y ya va a dejar esa mala costumbre porque ya le dejó grabado y él no le pegaba a los niños. Entonces es la forma de que les podemos decir para que corrijan a sus hijos y sean grandes personas. Y una cosa también muy importante, obviamente no siempre es la corrección dura y rígida. Recordemos que hay personas que casi se les olvida decir te quiero hijo, inclusive a la esposa te quiero, porque todos los días se ven y se olvida, se les pasa desapercibido. Pero es muy bueno también tener en cuenta esto. Recordemos que las palabras van a grabarse en cada uno de nosotros, y el decir te quiero o te amo o eres de mi vida, cosas bonitas, va también a crear confianza en el del niño hacia el padre y viceversa. Inclusive en la misma relación de pareja va a mejorar mucho eso. Otra de las recomendaciones pequeñas es que cuando un niño se cae, por ejemplo está aprendiendo a andar, es frecuente esto, los niños tienen caídas. Si es que la caída no fue tan dura, es recomendable dejar que el niño mismo se levante. Si es que la caída no fue como para de lastimarse, es recomendable decirle, hijo, hija, párate, aunque llore, que aprenda a pararse, porque si el niño ni bien se cayó, corrió la mamá o el papá a levantarlo, están creando en él una forma psicológica, una psicología de dependencia del padre para siempre. Es decir, cuando sea grande va a caerse, obviamente no en el suelo, pero de pronto en los errores, de pronto va a embarazar a una muchacha, a una chica, y no va a tener la suficiencia o la madurez
para hacerse responsable de eso, sino que siempre va a buscar al papá y a la mamá para no hacerse responsable. Él es algo, un ejemplo, ¿no? Es algo parecido. Entonces los niños pequeños cuando se caen, y si no es muy grave la caída, recomendar de que se paren solos. Bueno, Darwin, gracias, muy amable. Ya por este día ya llegamos al fin de este programa. Es que se trató la neurolingüística, especialmente para los niños, cómo se debe tratar un niño. Gracias por los buenos consejos, por el gran compendio que nos ha brindado. Dios le bendiga, que tenga una excelente noche y nos vemos entonces en otro programa. Muy amable Sergio, estimados amigos, excelente noche. Esperamos que lo poco que hemos expresado en este programa sea de beneficio para todos ustedes y que lo pongan en práctica sobre todo. Recordemos que una teoría, un aprendizaje, si no se lo puso en práctica a las 74 horas, se lo pierde. Es decir, que hay que ponerlo en práctica al instante. Muy amables amigos, un excelente fin de semana y nos estamos viendo la siguiente semana. Bueno, Darwin, gracias, muy amable. Gracias a ustedes los que estuvieron ahí pendientes y que siempre están pendientes de lunes, miércoles y viernes en este gran programa En Busca de la Sabiduría, programas diferentes y que cada vez, por ejemplo, se está emitiendo algo nuevo, algo diferente, que es de gran importancia y aporta para la sabiduría espiritual, física y emocional del ser humano. Gracias a ustedes, que tengan un excelente reposo, que Dios les bendiga, que les llene de muchas bendiciones. Los invitamos también para algo que ya falta poquito, falta menos de un mes, estamos aproximadamente a 21 o 22 días. Sabid, Sabiduría y Vida, que será llevado a efecto en CIPCO. Habrá grandes expositores, vendrán de Colombia, de España, de Venezuela, y que va a estar buenísimo. Allá los esperamos, entéresen más, ya están viendo las información, las propagandas que salen. Dios les bendiga, que estén muy bien, gracias a todos, gracias a los camarógrafos, gracias al equipo técnico que hace posible que estas imágenes lleguen a su casa. Muy amables, bendiciones, buenas noches. ¿Alguna vez te has preguntado sobre los misterios de la vida? ¿Te gustaría conocer las razones de nuestra existencia? ¿Cómo interpretar el verdadero contenido de la Biblia? ¿Por qué la humanidad tiende a desaparecer? ¿Qué sucede con nuestros valores? ¿Cómo conocer la realidad de nuestra existencia? ¿Cómo alcanzar la verdadera sabiduría? Esto y más, a través de tu programa En Busca de la Sabiduría. Sintonízalo lunes y viernes a través de Televisión Usuroteca.